Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A ella, a la Virgen Inmaculada, acabamos de invocar al comienzo de nuestra oración. Y eso lo hemos dicho, Madre mía Inmaculada, que estamos seguros que a ella le gusta que le llamemos así. Ayer noche, mirando un poco ya a última hora, preparando esta meditación, la página web de la obra, me encontré de pronto con una carta del Padre, un mensaje del Padre Nuevo, de ayer mismo, que quizás ya lo habéis leído, con un audio incluso, todo el mensaje del Adviento, preparar los caminos del Señor. Ya hemos hablado de esto el otro día en el retiro, y hace una mención, lógicamente, a la Virgen Inmaculada, ¿no?, al final ya del mensaje. Y habla de esto, ¿no?, precisamente como el Señor ha querido elegirla a ella y la ha llamado por el nombre propio de María, que es llena de gracia. Es el nombre más propio de la Virgen, nuestra Madre, porque es la única. Es la única que es concebida sin pecado en la historia de la humanidad. Por eso es nombre de ella. Si hablamos de la Inmaculada Concepción o de la Inmaculada, pues ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Y habla ahí es muy breve, pero habla ahí de las disposiciones de la Virgen, de cómo el Señor la ha preparado para que fuera trono de la gracia, para que allí pudiera estar el niño Dios, etcétera, ¿no? Bueno, y nos habla de nuestras disposiciones, lógicamente, también. Nosotros no somos inmaculados, pero Dios nos pide que luchemos por la gracia. Dios nos pide que luchemos porque nuestro corazón esté siempre dispuesto a recibir al Señor, ¿no? Y mirando a la Virgen, ¿no?, pues en este rato de oración que hacemos hoy, para felicitarle a María Santísima, nos damos cuenta de que ella, la vida suya, tuvo así externamente una gran sencillez. Hacía las mismas cosas, lo ponemos en el contexto propio de lo que estamos hablando, de que es una mujer que tiene un privilegio, que es especialmente hermosa en todos los sentidos, que es la portadora de la gracia y por tanto de la salvación, que está concebida sin pecado original, que es virgen, que es etcétera, ¿no?, que no tiene corrupción, que no tiene pecado. Bueno, quiero decirte porque es bueno que miremos a esa imagen, a esa figura de la Virgen como lo que es, pero al mismo tiempo nos damos cuenta también que su vida tuvo una gran sencillez, porque externamente era una más. Sí, un poquito, quiero decir, en ese sentido, un poco distinta de las demás, en el sentido de que había una bondad impresionante, había un espíritu de servicio, una serie de cosas que la hacían atractiva. Y que seguramente mucha gente al verla
llamaba la atención. Pero externamente hacía las mismas cosas que los demás. Era una mujer más, madre de familia. Vivía en una aldea pequeña, trabajaba. Había paz en su hogar. Era una mujer piadosa. Enseñaba a su hijo. Quería mucho a su esposo. Una familia. Y al mismo tiempo, aquella alma iba ganando en hermosura. Y se estaba santificando cada vez más. Manifestándonos a nosotros que no hacía falta hacer cosas extrañas ni extraordinarias para que Dios esté feliz con su vida, con mi vida. Sí, eso sí, tiene que haber algo especial en el modo de hacerlo. Por tanto, se comprueba, ¿no?, al mirar a la Virgen, la diferencia que hay entre el modo y la intención como se hacen las cosas. Seguramente has escuchado alguna vez esa pequeña narración medieval de un viajero que pasó al lado de una cantera, donde había muchos hombres trabajando. Y al primero le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y aquel dijo: picar piedras y aguantar el calor, hasta que llegue la hora de irme a casa. Y el segundo dijo: estoy ganándome el pan de mi familia. Y el tercero afirmó: yo, mirando con gran alegría lo que estaba haciendo, estoy construyendo una catedral. Externamente hacían lo mismo, pero tenían poco en común. Solo uno de ellos, el tercero, veía con más grandeza el sentido total de lo que hacía. No es que estuvieran estudiando mal los demás, pero no alcanzaban a ver mucho más allá. ¿Por qué te cuento esto? Porque nosotros también, al mirar a María Santísima, podemos quedarnos a veces como cortos en nuestra vida. Quizás las circunstancias pueden cambiar externamente, pero mi objetivo, el objetivo de un hombre con fe, de una mujer con fe, no puede consistir en ser bueno sin más, en hacer cosas sin más. No. Tiene que ir creciendo la hermosura también de tu alma. Tiene que ir también pareciéndose cada vez más al Señor. Por eso, fíjate, hay personas que no conocen al Señor y humanamente son extraordinarias. Y, sin embargo, a nosotros se nos da la posibilidad de conocer y amar al Señor y hacer de modo extraordinario todas esas cosas, como la Virgen. Debemos aplicar todo esto a nuestra vida y pensarlo. Seguramente cuando se nos propone hacer cosas de un modo distinto, extraordinario, ¿no?, quizás nos viene a la cabeza que humanamente procuramos hacerlo así, pero que quizás nos quedamos cortos siempre. ¿No habrá un modo más sobrenatural de hacerlo? Quizás el Señor nos está pidiendo a ti y a mí que lleguemos más lejos, que seamos capaces de mirarle y de comprender que Él no nos pide algo sencillo, algo ordinario, sino algo que quizás a veces sea heroico y extraordinario. No somos un cristiano, tú y yo no somos cristianos corrientes en el sentido más peyorativo de la palabra, sino que queremos ser cristianos corrientes santos. Santos. Y ser santo no significa ser impecables. La Virgen sí, porque tuvo ese privilegio. En nuestro caso,
Cuando hablamos de una persona que lleva un traje o unos zapatos impecables, no decimos que es porque no se manchen, porque se manchan, sino porque los limpia. Y es verdad que al mirar a la Virgen, tú y yo somos conscientes de que necesitamos limpiezas frecuentes. Rectificar muchas veces. Volver a la gracia, cuantas más. ¿Cuántas más? Mira, el Señor nos va dando esas gracias continuamente. Son llamadas de Él a través de muchas situaciones, especialmente de tu propia oración, donde el Señor te dice y me dice, oye, ¿no podrías dar más? Oye, ¿estás de verdad luchando? Oye, comprendo perfectamente tu debilidad. Es como si Él te lo dijera, me lo dijera a mí, te lo dijera a ti. Tu debilidad. Son toques que Él nos da. Pero tienes que salir de esa mediocridad. No te puedes quedar en ser del montón. No. Abre tu corazón a mis llamadas, te dice el Señor. Búscame. No dejes en ese empeño de acercarte cada vez más a mí, de recibir mi gracia. La Virgen María lo hizo una vez, para siempre, fue fiel, porque tenía ese privilegio también. Nosotros, pobres hombres, tenemos que hacerlo muchas veces. Muchas veces. Qué importante es que no nos quedemos cortos en nuestras aspiraciones. Que no nos quedemos en ser hombres o mujeres simplemente, entre comillas, buenos. Hacemos cosas buenas, pero nos quedamos cortos. Porque quizás no estamos mirando a Dios al final. Yo he de tener la determinación interior de poner a mi disposición, de poner mi vida a disposición de Dios. Todo lo que yo pueda hacer cada día tiene un sentido divino. Si tiene esa decisión de seguir a Jesucristo, de arriesgarme, de no quedarme corto. No digo con esto que seamos, insisto, impecables, y que a pesar de nuestras decisiones nos encontremos muchas veces también con nuestras faltas y nuestros pecados, porque es así, pero límpialo. Límpialo. Pon a disposición del Señor toda tu vida, todo lo que haces. Quizás se trata de que pensando un poco con nuestra cabeza y organizando nuestra vida con un poquito más de corazón, mirando a Dios, sepamos poner las cosas de Dios lo primero. Quizás sea que de verdad mi intención esté siempre mirando a lo que Dios me pide, no a lo que yo quiero o lo que a mí me apetece, sino lo que el Señor quiere. María, cuando recibe el anuncio del ángel que hoy leeremos en el Evangelio, pone a disposición del Señor su vida entera. Es un giro absoluto en la vida de la Virgen. A partir de entonces ya no piensa más que en Dios. Antes también, pero entonces ya porque es la Madre de Dios, porque lleva en su seno al niño Dios. Pone a disposición del Señor todo lo suyo, tiempo, corazón, cabeza, vida entera. Vida entera. Y no es que a la Virgen no le costara, porque era criatura. Tenía la gracia de Dios, es verdad. Pero María también, inmediatamente, lo primero que hace es esperar el anuncio del ángel a José para que aquello se aclarara
Y lo hace confiando en el Señor e irse corriendo a ver a su prima, a su pariente Isabel. Sabe que eso es prioritario, servir a Dios y a los demás. Espera que el Señor aclare a José lo que está pasando y lo hace confiando en el Señor, en el silencio de su oración, esperando que Dios actúe, como así hace, confiando en Él. Es una manifestación de cómo ama a Dios. Y enseguida ponerse en camino a estar con una pariente a la que necesita ayuda. María pone a Dios primero y a los demás. No piensa en ella. Lo hace también así en las bodas de Caná. No piensa en ella. Lo hace así también ante la cruz, acompañando a su hijo. Y lo hace así también en tu vida y en la mía. Está pendiente de ti. De ti. Dentro de unos días celebraremos la advocación de Guadalupe. Yo te recomiendo que leas, ¿no?, el diálogo, lo que es la leyenda, lo que cuentan, no sé si es leyenda, historia concreta, de ese diálogo, de esos encuentros de María de la Virgen Guadalupe con Juan Diego, ¿no?, donde le da una confianza de una manera tan bonita. Le dice la Virgen a Juan Diego: ¿de qué tienes miedo? No estoy aquí yo, que soy tu madre, le dice. Son palabras, no soy capaz de repetirlas todas, pero léelo porque te ayudará mucho. No estoy aquí yo, que soy tu madre. María te lo está diciendo continuamente. ¿Por qué? Porque esa exigencia que Dios me está pidiendo de hacer todas las cosas por Él no es una exigencia árida y fría. Es un ánimo que Dios nos da, y la Virgen también, para que sigamos ese camino. A ti y a mí, pobres pecadores, sí, pero que tenemos que mantener el alma limpia. Es un ánimo que nos está dando, a ti y a mí, para que rectifiquemos continuamente. Y lo hace sabiendo, nos hace saber, mejor dicho, que Él, el Señor, está con nosotros, y María también. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? Por eso, no te... Iba a decir, ¿no?, con esas palabras de la Sagrada Escritura, ante todas estas cosas que Dios me va pidiendo, que a veces son más duras, más difíciles, más... no tengas miedo. Nunca te sientas solo o sola. Nunca pienses que lo que Dios te está pidiendo, esas metas ya a nivel de edición espiritual o a nivel de tu oración, son imposibles o impensables. Es verdad que las palabras de Jesús, lo que el Señor te va pidiendo, a veces producen vértigo. Porque humanamente nosotros siempre buscamos seguridad. Nos alejamos o queremos esquivar los problemas, las dificultades. Y sin embargo el Señor nos reclama de ti y de mí confianza. Confianza. Oye, fíjate, no tengas miedo. María, en esa sencillez de aquella vida, se fía de Dios. El ángel le dice: no temas, María. No temas, María. Es verdad que a veces lo que el Señor, mirando a la Virgen, nos pensamos, nos está pidiendo, ¿no? Y te ha pedido en tu vida desde hace ya muchos años, y lo hace todos los días. Porque todos los días el Señor te está llamando, volcando su gracia en ti, mirándote con confianza y diciéndote: oye, más. Pero no dejes de confiar. No soy yo tu madre. No estoy yo contigo, dice el Señor. ¿Te acuerdas de esa escena que hemos meditado muchas veces, y más en estos días de la pandemia, ¿no? Porque ha salido en muchas ocasiones,
Después de una de las multiplicaciones de los panes, Jesús se queda en la orilla, los discípulos se van a la otra orilla del lago, el viento se levanta, las olas se encrespan, los discípulos apóstoles tienen miedo, parece que se hunde la barca y aparece Jesús andando sobre las aguas. Y se aterrorizan, un fantasma. Como nosotros, cuando empezamos a pensar que si todo lo que hemos vivido, todo lo que nos queda por vivir, o todo lo que cada día nuestro Señor nos pide, no es producto de la fantasía o de la imaginación. Es decir, es imposible, yo no soy capaz. Y sin embargo, oímos la voz del Señor que nos dice también a ti y a mí: oye, ten confianza, soy yo, no temas. Mirad, la fidelidad a la vocación, la perseverancia en la vocación, con todas las teclas que eso tiene, con todos los, perdonad la palabra, con todas los flecos y las situaciones y las circunstancias, no es una imaginación, no es un imposible, quiero decir. Tu vida de santidad, mi vida de santidad, no es un imposible. Tienes que oír en tu corazón muchas veces ese: ten confianza, soy yo, no temas. Le dice el ángel, repito, a María también: no temas. Cuando te dice a ti y a mí también, cuando te busca: no temas. Soy yo, ten confianza. ¿No estoy yo contigo que soy tu madre? Y es Pedro el que se lanza enseguida como buen apóstol, como buen... con esa decisión que él tiene, ¿no? Mándame ir a ti, si tú eres, mándame ir a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y empieza a andar. Algo inexplicable. No podía ser más que fruto de la fe. Y se encuentra de pronto Pedro en cima de las aguas, andando sobre un líquido elemento que es imposible que se le sostenga. Pero está andando. Es el Pedro sobrenatural, como tenemos que ser tú y yo en ese momento. Que tendremos que andar sobre las aguas también de nuestras propias miserias, que a veces se encrespan, hasta que el viento sopla mucho más fuerte. Y entonces se da cuenta, y viene el Pedro humano: me ahogo. He dejado mi barca, pequeña y frágil, pero segura. Al menos flota. Y aquí estoy hundiéndome. Señor, he dejado todas las cosas. Y aquí estoy, a veces, como hundido. ¿Cuánto me pides? Qué difícil es. Qué complicado. Yo no puedo, soy muy poca cosa. Me es muy complicado, me es muy difícil. Podemos pensar. Y no sé si pasó por la cabeza de Pedro, antes de que el Señor le diera la mano, volverse corriendo a la barca. O nadando. ¿Y qué le sale del corazón? Lo que a ti y a mí también muchas veces: Señor, sálvame. Y te lo digo ahora también: Señor, sálvame. Y quizás el Señor te dice a ti y a mí también: oye, ¿por qué has dudado? ¿No soy yo tu madre que estoy aquí? ¿No estoy yo contigo?, te dice el Señor. Señor, ¿cómo iba a dudar si estaba andando sobre las aguas? Eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Mira, cuando en los momentos de dificultad te veas solo o sola, es cuando tienes más cerca al Señor, mucho más. Cuando eres más consciente, porque se acumulan o porque están ahí, de tus miserias y de
de tus debilidades, el Señor está ahí. No pierdas la seguridad. Confía en el Señor. Si vivimos así, fijaros, nuestra vida que tiene esa dimensión sobrenatural tan impresionante, precisamente por la vocación que Dios nos ha dado y precisamente por nuestra correspondencia a esa gracia, no serán cositas pequeñas que hacemos en una barca, todos metiditos en ella, a merced del viento. No, si confiamos en el Señor, haremos cosas grandes. Primero nuestra propia santidad. Y después todo lo que haremos alrededor nuestro. Cundirá alrededor tuyo la vida cristiana. Decía en una de sus audiencias Juan Pablo II, precisamente hablando de todo esto, ¿cuándo llegará a configurarse nuestro mundo con el mensaje evangélico? Y decía, la respuesta es sencilla. Cuando tú, en primer lugar, actúes y pienses de manera permanente como Cristo. Al menos una parte de ese mundo se le entregará a ti, se le entregará en ti. Nuestro Padre, San José María, ha escrito, decía él, eres entre los tuyos alma de apóstol, la piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y palabra un primer círculo y este otro y otro y otro, cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? ¿Te das cuenta? Que en todo lo que el Señor te está pidiendo no estás solo, no estás sola. Que tienes al Señor. Madre mía Inmaculada. Madre mía Inmaculada. Más que tú solo Dios. ¿Qué tengo que cambiar para pensar y actuar así como Cristo me pide? Mira, te decía, la Virgen tuvo una vida sencilla externamente, pero grandiosa internamente. Su pensamiento, su corazón, estaba centrado en lo que Jesús necesitase. La intención de sus acciones como madre, en cómo ayudarle. Siendo niño, siendo adolescente. Ahora Dios nos pone, el Señor, a la Virgen como ejemplo. Y se ha servido de ella para intervenir en la historia del mundo. Como quiere hacer contigo y conmigo. También el Señor quiere servirse de ti y de mí. Y fíjate la grandiosidad de nuestra tarea en la historia del mundo. Así es. De ti y de mí en la historia del mundo. Por eso se nos abre el corazón al pensar en María Santísima e Inmaculada Concepción. Y nos damos cuenta de que aquella mujer sencilla que vive en una aldea de Nazaret, de Israel, es ahora esa mujer vestida de azul, con 12 estrellas que la acompañan, que ha pisado la cabeza del dragón, del demonio. Ha intervenido en la historia del mundo, la sencillez y la humildad de María, para hacerla lo que es, la reina del cielo. Decía y concluía el Papa, que os acompañe la Virgen, a quien pido que os guíe por la senda exigente de la santidad. Y decía, el mundo se cambia con la santidad. Algo que hemos oído y repetidamente tantas veces. Y que yo te animo a que tú lo pienses también. De cara a todo lo que Dios te va pidiendo, el Señor te va pidiendo, en tu propia vida en primer lugar y después en la labor apostólica, en la labor de la obra, etcétera, ¿no? El mundo se cambia con santidad. Las cosas las cambiaremos con santidad. Con santidad. No pensando en nosotros mismos, no siendo egoístas, ¿no? Con santidad. Y la santidad es amor a Dios, exigencia personal, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo
se cambia con santidad. Madre mía Inmaculada, se lo pedimos a ella, hazme verlo así. Y enséñame, con tu ejemplo maravilloso, a seguir a Cristo, sus pasos, como tú lo seguiste, confiando siempre en Él, que es mi Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.